Más de 40 años y todavía no cicatriza. Los 70. Herida abierta. El debate sobre una década asignada por la convulsión y la violencia sigue dando que hablar. Como no podía ser de otra manera, todas las voces, todas, pasan por el estudio de Intratable. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. Me hubiera gustado que me digas que te arrepentías quizás por el daño causado, ¿no? Si yo hoy, a mis casi 64 años, te dijera que estoy arrepentido, sería un hipócrita. ¿Cómo te va, Vicky? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santiago? Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Vos seguís con tu lucha? Sí. Nosotros seguimos reclamando los derechos humanos para las víctimas del terrorismo y yo siempre cuando escucho el relato de lo que ocurrió en la década del 70 veo que se evita hablar de quienes son las víctimas del terrorismo, se evita hablar de las bombas, de los secuestros extorsivos. El Ejército Revolucionario del Pueblo y montoneros agredieron a civiles y no combatientes, miles de personas que hasta el día de hoy están esperando el reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y no se les otorgan en nuestro país por razones exclusivamente políticas, por razones exclusivamente ideológicas, porque en otros países del mundo, por crímenes similares, los terroristas están presos, pagan pena de prisión, las víctimas son reconocidas, son recordadas, se ejerce el derecho a la memoria. La verdad, a mí me preocupa que el país que le estamos heredando a las nuevas generaciones es un país en el cual si vos sos víctima del terrorismo te barren debajo de la alfombra. Vos no existís. Están hablando personas que integraron las organizaciones armadas, no digo que sean ellos los autores, pero que han sido parte de quienes agredieron a ciudadanos inocentes. Estamos hablando de ciudadanos que fueron secuestrados. Yo no agredí nunca a ningún ciudadano inocente. Por eso no, por eso, no maté a nadie, no. O sea, fui parte de una generación. Pero Montoneros y ELERP fueron las dos organizaciones principales que son responsables, junto con otras organizaciones, que son responsables de secuestros extorsivos, de asesinatos en la vía pública, de la puesta de coche bombas, del asesinato de niños, niños que al día de hoy no tienen ningún tipo de reconocimiento. O sea, estamos hablando, por ejemplo, tal como hablaba Rodolfo Richter, en el Parque de la Memoria tenemos los nombres de personas que han sido los agresores de mis víctimas y que en muchos casos no murieron porque fueron desaparecidos o a consecuencia del Estado, sino que murieron en combate, tomándose la pastilla de cianuro, asesinados por sus propios compañeros de sus orgas. Entonces, cuando vemos semejante tergiversación, yo lo que planteo es reconciliación. Reconciliación es una palabra para la que falta muchísimo, porque acá falta reconocer a un sector de inocentes que no tenían que ver en las hostilidades que se estaban librando y que, sin embargo, han sido víctimas y son las últimas, son el último orejón del tarro. Entonces, ¿cuál es la excusa para no reconocer a estas personas? Yo quiero saber cuál es el mea culpa de Montoneros y ELERP. Quiero saber cuál es el mea culpa. Porque yo tengo a las víctimas sin reconocimiento. No están en el Museo de la Memoria, no están en el Parque de la Memoria, no están en los libros de estudio. Figuran sus victimarios homenajeados por el mismo Estado. El mismo Estado deniega justicia a estas víctimas con chicanas, porque realmente el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, porque lo comete el Estado, pero también lo cometen las organizaciones armadas. Y esos son los tratados internacionales que Argentina ha ratificado. Entonces es una razón exclusivamente política negarle la calidad de lesa humanidad a los crímenes del terrorismo. Lamentablemente este gobierno elige mirar el tema de costado. Elige continuar con un relato que ha tenido una fuerza total durante el kirchnerismo y elige no hablar como para que pasen las cosas y nos vayamos olvidando. Y la realidad no nos podemos olvidar. Yo solamente quería aportar alguna cuestión respecto de lo que había dicho Gavetta. Gavetta habla de que ELERP solamente atacaba a militares. Eso no es verdad. No dije eso, no dije eso. Que la acción se concentraba... anécdota de bombas en multinacionales, claro, y demás. O sea, pero el tema es que eso. una persona como Oberdan Salustro, muerto el 10 de abril del 72, era un civil, un italiano, un tano que se rompió el alma laburando y al cual lo secuestraron y lo asesinaron. Y como a él, a otros tantos. Por ejemplo, a los oficiales que en la represalia del ELERP
el ERP decidió matar uno por uno oficiales de 24 años como Gambandé, al que mataron a la salida de su casa, que no llegó a conocer a su hijito porque estaba la mujer embarazada. O sea, han destrozado familias, no ha quedado ningún tipo de registro de semejante cantidad de crímenes aberrantes y todo eso sigue impune. Entonces, lo que veo es una justificación, no veo un mea culpa real, sincero. Si yo hubiera puesto una bomba y hubiera matado inocentes, quiero decirle que cuando usted hablaba de las cañadas, el 26 de julio del 75, Montoneros explotó 160 bombas en conmemoración del fallecimiento de Eva Perón. En una de esas bombas, que eran para no matar a nadie y que eran para no agredir a nadie, quedó ciego el policía Jorge Bello de 25 años. 25 años tenía ese tipo. 40 años que lleva ciego. Nadie le da una reparación, nadie le da las gracias, señor. Gracias por haber tratado de desactivar la bomba y perder la vista. Entonces...